Bien, esta presentación lo que pretende es, es la primera píldora o el primer bloque o la primera parte de lo que vamos a llamar el tema cero de Marxi. Y lo que vamos a tratar con este tema cero es de concretar alguna serie de aspectos que los alumnos que siguen la asignatura deberían de tener ya y deberían haber adquirido en sus años anteriores de grado, pero que lo que haremos con todos estos temas es intentar recordarlos, ¿no? No son temas que caigan o no son aspectos que van a caer directamente en evaluación, pero sí son necesarios para poder llevar la asignatura. En esta primera lo que vamos a es hablar de lo que sería la ingeniería de requisitos del software en general. Para ello vamos a tener un índice bastante sencillo que se basará en 3 puntos concretamente. El primero de ellos lo que tratará es hacernos una introducción a lo que es la ingeniería de requisitos de software. En el segundo punto trataremos sobre problemas clásicos que se encuentran los ingenieros de software dentro de la ingeniería de requisitos. Y por último vamos a tratar de recordar o de establecer una serie de técnicas que se utilizan de distintas fases de la ingeniería de requisitos. Bueno, vamos a ver, ¿qué es la asignatura de Marxi? La asignatura de Marxi tiene un nombre muy largo y concreta palabras bastante críticas que hay que tener en cuenta a la hora de poder seguir la asignatura. Esta asignatura se llama Modelo y Análisis de Requisitos de Sistemas de Información. Por la parte de modelo, lo que intentamos decir es que vamos a intentar modelar y configurar algo no material, en este caso van a ser nuestros requerimientos. La parte de análisis es que vamos a ser capaces de hacer una distinción y una separación de todas las partes de esos elementos, en este caso los requisitos, para llegar a conocerlos en detalle y conocer sus principios o elementos más básicos. Después tratamos todo lo que es la parte de requisitos, el core de la asignatura. ¿Vale? Para nosotros los requisitos, bueno, las RAE son las circunstancias o condición necesaria para algo, para nosotros es la condición que nos van a poner nuestros clientes en lo alto de la mesa a la hora de definir un sistema software. Y en los sistemas de información es porque concretamente la asignatura, dentro de lo que sería el software, va a tratar de manera concreta en los sistemas de información. Bien, ¿qué es el software? El software, bueno, pues ya, si a estas alturas de carrera no sabéis definir qué es el software, bueno, pues ahí tenéis una definición. Básicamente es un conjunto complejo de programas, procedimientos y documentación relacionadas que se asocia con un sistema y especialmente, en nuestro caso todavía más, con un sistema de computadora. En un sentido específico, software son los programas de la computadora. ¿Qué datos incluye el software? Bueno, ¿cuáles son sus principios? El software al fin y al cabo lo que maneja son datos y sus características principales son las que vamos a ver a continuación. Es el producto que sale resultante de un proceso ingenieril, concretamente del proceso de la ingeniería del software. Es bastante complejo. Suele ser algo que no es algo estático, sino que está destinado a evolucionar con el propio negocio al que se vincula ese software. Es invisible, es decir, no se puede representar completamente mediante diagramas. Sí que se puede representar a un nivel de detalle amplio, pero no se puede representar en su totalidad. Es dual, puesto que es tanto producto como vehículo para entregar un producto. ¿Vale? También ahora mismo se ha convertido en uno de los aspectos más importantes de nuestra sociedad, principalmente porque en nuestro tiempo lo que hace es distribuir, manejar y permitir gestionar uno de los productos más importantes de nuestra era, que es la información. Actualmente la industria del software es un factor dominante en todas las economías del mundo industrializado. Sabe entrar en cualquier negocio que no exista ya un ordenador, que el día que se apaga o el día que tenemos un problema con el software, deja de funcionar el negocio. Es elemento de un sistema lógico y no de un sistema físico, el software no lo podemos tocar. Se desarrolla o modifica con el intelecto, no se manufactura en un sentido clásico, podemos crear una línea de producción. Ojo, no vamos a entrar en el debate de lo que es las industrias software, ¿vale? Pero no podemos manufacturarlo en el sentido de lo que sería la producción de una línea de producción de una industria. Los costes de software principalmente se concentran en la ingeniería, aunque evidentemente está con hardware detrás, pero digamos que la parte más costosa y la parte por la que más inversión suele ser el proceso de la ingeniería. Y todavía la mayor parte del software se construye para un uso individualizado. Esto probablemente acabe cambiando a medida que la sociedad se vaya extendiendo hacia una sociedad de la información más global. No se descarta. Sí es cierto que, como veremos ahora, el software
es susceptible a cambios, pero desgastarse no se desgasta. ¿Qué es la ingeniería del software? Bien, pues la ingeniería del software se puede definir o se puede ver como una tecnología con varias capas. Por un lado, en su fundamento está el compromiso de la calidad, es buscar un resultado, un producto, que lo que haga sea ofrecer una buena calidad a nuestros clientes. Después, en su contexto, lo que hace es que incorpora un proceso que son los pasos, la secuencia de cómo vamos a ir desarrollando nuestro producto. Tiene una serie de métodos para aplicar esos pasos, esos procesos, que son esos métodos al final es lo que vamos a llamar, o se denomina comúnmente como las técnicas que se aplican. Y además, para el apoyo de los técnicos, ofrece una serie de herramientas que lo que hacen es facilitarnos la aplicación de esos métodos para conseguir esos pasos, para al final conseguir un producto de calidad. Como hemos dicho, el software es algo que no se desgasta, pero sí que se deteriora. Al principio, pues ahí puedes ver un poco que con el tiempo el hardware es un producto que inicialmente tiene muchos errores, tiene una época en la que no provoca errores y luego a medida que se va detectando, a medida que se va quedando obsoleto, pues empieza a generar muchos fallos hasta que finalmente tiene un gran número de errores. En el software ideal, lo normal sería que al principio hubiera muchos errores, mientras que vamos construyendo, sobre todo si construimos de una manera alternativa o de una manera incremental, y que a lo largo del tiempo esos errores fueran disminuyendo hasta casi llegar a no tener errores. Pero en la realidad eso no ocurre. La realidad es que probar de manera exhaustiva el 100% del software no es algo que se pueda producir. Y además, como los sistemas de negocio cambian, pues normalmente con la evolución del tiempo el software real acaba teniendo una serie de fallos que o bien no se detectarán al principio o bien se van produciendo por el día a día. Bien, si esto es el software, ¿qué es lo que nosotros vamos a llamar en Marsi un proyecto de software? Bueno, pues es el esfuerzo temporal acometido para crear un único producto o un servicio de software. Ya, si os dais cuenta, mientras que el software es algo más etéreo, el proyecto software lo que va es a un fin determinado, para conseguir algo muy concreto. Se realiza por un grupo de personas, debe ser limitado en tiempo y coste y además debe ser planificado, debe ser ejecutado de una manera controlada y debe de mantenerse dentro de lo que es ese plazo de tiempo y coste que hemos definido. Sin embargo, esto que parece bastante normal, no es del todo real. Y ya deberéis ya a altura de la carrera conocer lo que son los informes de estado, de lo que venimos a analizar cuáles son los aspectos que hacen que un proyecto software sea pues un proyecto exitoso, un fracaso o un proyecto que se ha tenido que cancelar. Ahí tenéis los 10 aspectos que el informe de estado define o que han encontrado en aquellos proyectos que tienen problemas o en aquellos proyectos que han sido cancelados. Subrayado tenéis todos aquellos que tienen que ver con los requerimientos. Como veis, para los proyectos con problemas son 6 de 10 características y para aquellos proyectos que se cancelan, pues son básicamente 5 sobre 10, pero hay uno que es el día necesito que también está bastante relacionado con los requisitos. Es pues una fase crítica y totalmente necesaria dentro de la ingeniería del software. Y es una fase que tiene mucha repercusión en la calidad y en el éxito o fracaso de nuestro proyecto futuro. Bien, ¿cuáles son las diferentes fases, ya centrándonos en lo que sería la ingeniería de requisitos que nos podemos encontrar? Bueno, ahí tenemos una clasificación que aunque es la antigua, que fue del año 2011, el estándar ISO-IEC tuvo 29148, realmente todavía es vigente. La forma en la que se ejecuta en esta fase y todo es un poco más distinta o puede variar, pero básicamente la idea global es esta. Normalmente en el grupo participan una serie de analistas, desarrolladores y diseñadores, o si lo queréis poner mejor, podrían ser nuestro equipo de desarrollo. ¿Bien? Y después tenemos una serie de clientes o usuarios que lo podríamos llamar el equipo funcional. Básicamente estos son los propietarios de la información, los propietarios de los requerimientos, los que conocen lo que tenemos que hacer. Y se tienen que encargar de suministrarlo al equipo técnico que mediante una fase a la que nos referiremos durante toda la asignatura de Marsi como la captura de los requisitos, este equipo técnico lo tiene que interiorizar. Fijaros, está claro que dentro de lo que sería la captura de requerimientos no va a participar, por ejemplo, los desarrolladores, o no suelen participar, pero sí que el equipo técnico en general
tiene que ser capaz de capturar esos requerimientos de una manera que lo pueda conocer todo el equipo, independientemente de que haya miembros en ese equipo que no se hayan sentado con los clientes. Tras esto, digamos que el equipo técnico tiene que, una vez que ya se ha centrado en lo que quiere el cliente, escribirlo, ¿vale? Y ponerlo de alguna manera que pueda durar o pueda quedar almacenado durante el tiempo, tanto para que el equipo que no haya participado en la reunión del cliente pueda averiguarlo, como para que los clientes o usuarios puedan llegar a ver lo que se ha dicho y lo que se pretende hacer. Con esto se genera lo que básicamente se llama catálogo de requisitos, ¿vale? El catálogo de requisitos, que como veremos más, no tiene por qué ser un documento pesado, ¿vale? Es algo que hay que nuevamente reunirse con el equipo funcional para poder validarlo. Este aspecto es un aspecto clave, ¿vale? Y es un aspecto clave que la ingeniería de requisitos y la ingeniería del software de manera genérica ha sido un problema durante muchos años y lo continúa siendo, ¿no? Cuando el cliente nos dice algo al equipo técnico, el equipo técnico lo asume, lo entiende y lo representa de alguna manera. Siempre existen pérdidas de información entre lo que es el equipo funcional y el equipo técnico. La validación de requisitos tiene que ir orientada a determinar cuáles han sido esas pérdidas o esos errores de interpretación que se han cometido. Fijaros, si hablamos normalmente en nuestro idioma coloquial y en un entorno que conocemos, muchas veces no entendemos que nos dice un amigo, nuestra pareja, nuestra familia, por la ambigüedad del propio lenguaje natural. Imaginaros cuando estamos trabajando en un contexto complejo. ¿Qué ocurre? Los informáticos o los ingenieros informáticos no tenemos por qué saber de todo, no tenemos que conocer todos los negocios. Y fijaros que cuando hacemos la ingeniería de requisitos realmente lo que estamos intentando es entender el negocio de nuestros clientes. Eso es muy complicado. Y al final el catálogo de requisitos tiene que ser validado para ratificar que realmente nos hemos enterado. Existe un problema grave, y es un problema grave que vamos a tratar durante toda la asignatura de Marxism. Y es que el lenguaje en el que habla el equipo técnico y el lenguaje en el que habla el equipo funcional muchas veces no es mismo. Muchas veces se producen pérdidas en esta parte de aquí, es decir, cuando capturamos los requisitos, vamos a llamarlo así, el equipo técnico no se entera bien, pero también muchas veces cuando el equipo técnico define los requisitos, a pesar de que se hayan enterado estupendamente bien, los representan en el catálogo de una manera compleja que hacen que cuando lo vayamos a validar con los clientes, pues estos clientes no comprendan nuestra nomenclatura, nuestra definición. Entonces, la ingeniería de requisitos siempre es algo que tiene que mediar muy bien entre lo que es el lenguaje de los dos mundos que se mezclan dentro de esta fase. ¿Qué problemas suelen aparecer basados en estos datos de recursos? Bueno, los requisitos suelen ser difusos. Un usuario no te va a decir, o un equipo funcional, no te va a decir paso por paso qué es lo que quiere, como si estuviera dándonos un código, ¿vale? El código es algo mucho más concreto. Al fin y al cabo, el equipo técnico va a tener que llevar esos requisitos, que ha sido expresado, por ejemplo, de manera con lenguaje natural, lo va a llevar a un código. Ahí se produce un proceso en el que tenemos que ir concretando, desde más ambiguo a más concreto. Y eso conlleva que tenemos que enterarnos muy bien del negocio y tomar decisiones. Con lo cual, este aspecto difuso que tienen los requerimientos suelen ser complejos luego a la hora de implementar. Suelen ser cerrados. Muchas veces tú le preguntas algo a dos usuarios y a pesar de que te están hablando de lo mismo, cada uno lo ve desde su punto de vista. Esto también suele ser un problema, sobre todo cuando se está trabajando en equipos muy grandes en los que no tenemos oportunidad de que todos los analistas conozcan a todos los usuarios y pueda haber luego incongruencia entre los propios requisitos que se han capturado. Su granularidad suele ser variable. Si, por ejemplo, hablas con usuarios o con representantes del equipo funcional de alto nivel, te suelen dar una visión bastante más global de lo que es el problema y de lo que es la organización. Sin embargo, cuando trabajas con los usuarios a un nivel concreto, ya te suelen hablar solamente de su negocio. Su número, su alcance, su tamaño son bastante difíciles de prever y estimar, lo que conlleva que muchas veces las estimaciones de corto plazo que se hagan de los proyectos de software pues suelen fallar. No siempre se dispone de las fuentes también. Muchas veces cuando intentamos entrevistar a un equipo funcional, puede ser que ese equipo funcional no tenga tiempo para nosotros, simplemente en un principio no tenga interés, o simplemente estemos desarrollando, por ejemplo, un sistema para Internet y no podamos entrevistar a las personas que a futuro van a utilizar. Como os decía, cuesta bastante trabajo validarlos, también por temas de tiempo, pero también por lo que os comentaba, el lenguaje que utilizamos los informáticos o los ingenieros informáticos para representar los requisitos y que está preparado para el analista o para el desarrollador futuro, no suele ser un lenguaje sencillo de
entender por los usuarios, se producen choques de comunicación. Choques de comunicación que también están muy afectados por los problemas de argot, ¿vale? Por ejemplo, si estás trabajando simplemente en un entorno médico y estás haciendo un sistema de información, imaginaros para una clínica que tiene diferentes especialidades, pues lo más probable es que cuando reunáis con el oftalmólogo utilice el argot de OI, que es el ojo izquierdo, y cuando os sentéis con el ginecólogo, volverá a utilizar la palabra OI, que a lo que se refiere es al ovario izquierdo, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas, que sí parecen muy triviales y vistos de esta manera, con ejemplos tontos, parecen muy sencillos, cuando se está hablando y se tiene un equipo multidisciplinares, cuesta mucho trabajo muchas veces entenderse. Los requisitos normalmente no se agrupan por áreas funcionales, es decir, tú no puedes ir normalmente a un usuario a que te cuente sus requisitos en concreto, sino que la mayoría de las veces necesitas que tratar para enterarte de un aspecto concretamente funcional, hablar con muchas personas diferentes y muchos ámbitos, y eso suele ser complicado. Están muy interrelacionados además entre ellos, creando muchas veces dependencias que son difíciles de ver y que hasta que uno no se mete bien en el negocio no acaba de comprender. Son cambiantes y en muchos casos son poco estables y algunas veces parecen humo. ¿Eso qué es lo que significa? Pues lo que significa es que si el requisito es algo que cambia mucho, como el usuario está trabajando ahora mismo, parece casi como si fuera la carta a los reyes, ¿no? Son muchas veces difíciles de creer y además muchas veces parecen algo tan complejo que parecen difíciles de alcanzar. De hecho, tanto el área usuaria como incluso el área técnica también en muchos casos, no suele darle la importancia que muchas veces tiene. Una de las cosas principales, o un problema clásico que hay en el requisito y en el que se puede concretar todo esto, es que muchas veces cuesta trabajo quién es quien sabe lo que hay que hacer. Porque realmente ni los jefes de las organizaciones, con las partes más estratégicas de lo que serían el equipo funcional, ni los técnicos a bajo nivel, conocen toda la necesidad a todos los niveles de detalles que es necesario. Y por supuesto, el equipo de ingenieros informáticos tiene que aprender de lo que le dicen los usuarios. Así que tenemos una labor bastante importante que en muchos casos también involucra aspectos de psicología. Bueno, pues todo esto vamos a intentar resolverlo y vamos a intentar que Marsi nos ayude a ponernos en el mercado como técnicos que seamos capaces de afrontar todo este tipo de cosas. Pero vamos ahora a hablar de cuáles son las actividades o las tareas que dentro de lo que sería la fase, cada una de las fases que tenemos en el guía de requisitos, vamos a poder hacer. En la primera de las fases, lo que es la captura de requerimientos, eso de que el equipo técnico se sienta con los usuarios para extraerle la información, las técnicas más básicas que se pueden utilizar o las más frecuentes son aquellas técnicas que son de trabajo grupal, tenemos un grupo de personas y ahí, pues normalmente siempre participan gente, siempre no, pero en la mayoría de los casos participa gente del equipo funcional y del equipo técnico, porque ya hemos visto que esto es un proceso de comunicación entre ambos. Entonces, pues ahí las más clásicas suelen ser la entrevista, el jab o el brainstorming, o remezclas de ellas, como ya iremos viendo en píldoras posteriores. Hay otras que son, por ejemplo, los concept mapping, también están los sketches de storyboard. Los casos de uso, fijaros, aunque los casos de uso de manera clásica se han definido como una técnica para la definición de los requisitos, como es una técnica también muy intuitiva, muchas veces nos sirve para comunicarnos con los usuarios. Y lo que hacemos es, mediante pintar casos de uso, pues intentar concretar un poco cuáles son las funcionalidades que vamos a tratar. Los cuestionarios y los checklists también suelen ser una técnica a utilizar, aunque esas más suelen mandarse al principio para tener una visión más global de todo el proyecto. La observación de tareas, es decir, irnos un día con alguno de los usuarios que vamos a tener que replicar su modo de trabajo en el nuevo sistema de información y fijarnos de lo que hace en el día a día, observar qué es lo que está realizando para poder capturar esa necesidad y llevarla a la máquina. Comparar terminología, esto también puede ser para resolver esos problemas de argot que estuvimos viendo, o incluso si la empresa para la que estamos trabajando ya tenía sistemas anteriores o web que estén relacionadas, o haya empresas de la competencia que tengan sistemas significativos o parecidos a lo que queremos desarrollar, nos pueden servir también de fuentes de inspiración. ¿Qué técnica es la mejor? Ninguna. ¿Cuál es la peor? Ninguna. Aquí todo depende del contexto en el que estemos trabajando. Marsi, aparte de reforzar el conocimiento que ya debemos de tener de todas estas técnicas por asignaturas anteriores del grado, lo que va a intentar es ayudarnos a decidir cuál va a ser la mejor en cada uno de los casos. La definición de requisitos.
segunda fase, acordaros, esa es aquella en la que cuando ya nos hemos enterado de lo que hay que hacer, o por lo menos hemos intentado enterarnos de lo que hay que hacer, tenemos que representarlo de una manera buena, que esté orientada, fijaros, a dos puntos de vista. Primero, a que sea un resultado, que puede ser, vamos a llamarle documento, ¿vale?, que pueda ser validado tanto por los usuarios que han participado, con lo cual tiene que tener un lenguaje lo suficientemente amigable como para personas que no sean ingenieros informáticos y lo puedan entender, pero por otro lado tiene que ser lo suficientemente concreto como para que el equipo de análisis y diseño, incluso el de programadores que vienen detrás nuestra y que no se han sentado con los usuarios a capturar requisitos, sean capaces de entender qué es lo que tienen que hacer y saber qué es lo que tienen que hacer. Es una balanza difícil de equilibrar, ¿vale? Existen muchas formas diferentes, desde la más global, la más general, que es el lenguaje natural, es decir, que es escribirlo en plan texto, como encontré, por ejemplo, el enunciado de un examen, hasta escribirlo en modo de un lenguaje formal. Muchos de vosotros ya conocéis, por ejemplo, SQL, ya deberíais de conocer SQL, ¿no? Pues escribirlo de una manera formal que no dé lugar a dudas. Normalmente los extremos no son buenos, ¿vale? Y nuevamente, como en el caso anterior, no hay técnicas ni buenas ni malas, sino que depende del contexto en el que estemos trabajando, depende del sistema, depende de nuestro usuario y depende de nuestros desarrolladores. Al final, lo que suele funcionar es en torno a nuestra idea, ¿no? También en Max intentaremos aprender a seleccionar cuál es la mejor. Hay técnicas más clásicas, como decía, el lenguaje natural, como más genérico, los glosarios para resolver esos problemas de ad hoc, utilizar plantillas o patrones, tener escenarios representados como secuencias de pasos que vamos a tener que ir ejecutando para representar una funcionalidad concreta, los clásicos casos de uso que ya hemos hablado antes de ellos, los lenguajes formales que, como os he dicho, suelen resultar un poco complicados, una técnica que suele gustar mucho para trabajar con los usuarios, que son los prototipos, y dentro de los prototipos incluimos también los mockups, las plantillas, incluso el propio dibujito que podamos hacer con una herramienta como algo como un PowerPoint, bastante sencillo, pero que es una forma fácil de comunicarnos. Los lenguajes de usuario, es decir, si el usuario tiene una forma de representación concreta, puede ser una buena forma de utilizarlo. Por ejemplo, hay algunas disciplinas que tienen pues, una representación concreta de lo que nosotros tenemos de los diagramas de actividades. O a lo mejor puede ser mejor utilizar esos tipos de diagramas a utilizar los tipos de diagramas nuestros si se parecen mucho, porque así nuestro usuario nos puede entender. O incluso también, algo que está muy de moda y que trabajaremos de manera concreta en Marxi, que es lo que nos propone la metodología ágil, que son las historias de usuario. Bueno, ¿qué cosas hay que hacer para definir correctamente un requisito? Esta es la pregunta del millón, ¿vale? Porque además, si miramos todo lo que tenemos ahí, muchas de ellas, que es lo que nos marca la ISO, muchas de ellas son incompatibles, ¿vale? Los requisitos básicamente tienen que ser no ambiguos, tienen que ser completos, tienen que ser correctos, tienen que ser comprensibles, verificables, consistentes, tanto interna como externamente, deben de poder realizarse, tienen que ser concisos, en diagar, tienen que ser independientes del diseño, no deben depender de si estamos trabajando con un entorno o una arquitectura o un lenguaje concreto, deben de ser trazables, es decir, tienen que ver alguna capacidad de trazabilidad, es algo que trabajaremos mucho más, porque tengo que ver cómo ese requisito que he definido finalmente va a acabar yendo a ser una parte de nuestro sistema final. Tiene que poder modificarse, porque como ya hemos hablado de el software evoluciona, se tiene que poner almacenado químicamente, tiene que ser ejecutable, interpretable, prototipable y animable. Tiene además que permitir la capacidad de que se puedan clasificar por importancia y que se pueda además caracterizar por su estabilidad, es decir, si son requisitos estables, si son requisitos que durante el desarrollo pensamos que va a cambiar. Tiene que ser verificable, es decir, tenemos que tener la capacidad de que la definición de requisito que hemos hecho la podemos verificar con nuestro usuario. Tiene que tener la capacidad de que podamos versionarlo, porque siempre vamos a tener que sufrir esos cambios creativos que se pueden producir. Tiene que tener un nivel adecuado de abstracción, tampoco es cuestión de que escribamos código. Y aparte de que tiene que ser preciso y concreto, tiene que poder ser reutilizable y tiene que ser también organizado, es decir, no pueden tener una serie de ideas ahí todas sueltas que al final no sepamos cómo tratar. Pues ya digo, la tarea principal de Marxi es poder capturar requisitos que podamos representar de una manera adecuada siguiendo todas estas características. Como veremos a lo largo de la asignatura va a ser bastante complicado. Bueno, el último gran bloque es el bloque de lo que es la validación de los requerimientos.
Es el proceso que tiene como misión demostrar que la definición que hemos hecho realmente es lo que el usuario necesita. No aportando grandes aspectos, ¿no? O sea, no hay, digamos, libros cerrados de lo que sería la ingeniería de la validación de los requisitos. Y realmente es una tarea que depende muy mucho de la capacidad que tenga el equipo de ingenieros y también de su bagaje y experiencia a la hora de validar y de la calidad que tenga la definición que hayamos hecho. Pero bueno, básicamente ahí tenemos las más clásicas, son las revisiones, ¿vale? O workflow, las auditorías. También las matrices de trazabilidad suelen ser una técnica buena para validar los requisitos. Por supuesto, los prototipos también, porque si generamos una serie de prototipos, el enseñar pantallitas suele ser algo bastante fácil de comunicarnos con el usuario, y más ahora que ya prácticamente todo el mundo está acostumbrado a utilizar la tecnología de la información en su día a día, con lo cual la pantalla suele ser un lenguaje que se suele entender bastante bien. Y los tesauros es una evolución que va más allá de los glosarios, porque en ella no solamente aparecen los términos con su definición, sino que sí hay términos que son similares, son sinónimos, o también términos que se utilizan para cosas totalmente diferentes, son autónomos, los podemos tener relacionados entre ellos, garantizándonos además que hay una mejor comprensión y que luego vamos a poder ver esas interacciones que se pueden provocar entre los requisitos, esas inconsistencias que se pueden producir. Bien, todo este proceso de captura, definición y validación de requisitos, al fin y al cabo se tiene que orquestar de una manera adecuada que es de lo que llamaremos dentro de la asignatura de Maxi la gestión de los requisitos, ¿vale? Gestionar es garantizar que el proceso se ejecuta de manera correcta y que nuestros requisitos se mantienen actualizados, correctos y vivos durante todo el ciclo de vida. Otro aspecto también bastante complicado, porque fijaros, la gestión de los requisitos, evidentemente su principal fuente la tiene cuando se está realizando la ingeniería de requisitos, pero debe de estar viva durante todo el ciclo de vida. La trazabilidad es un aspecto clave, es como si fuera el cuadro de mando que nos sirve para poder ir viendo por dónde van nuestros requerimientos. La gestión del cambio y la gestión de versiones para poder ir viendo cómo van a ir evolucionando nuestros requerimientos, cómo deberían de evolucionar. Todo el tema de herramientas que nos sirvan para mirar la concordancia con la organización. Y por último, bueno, pues técnicas que ya analizaremos para poder gestionar bien la tecnología, los recursos y el tiempo, para poder entrar en esos plazos que estamos intentando para garantizar que nuestro proyecto entre en plazo, forma y en coste, tal y como queremos. Bien, pues aquí se termina esta primera píldora. Continuaremos entrando ya en cada uno de estos detalles y a lo largo de la asignatura pues ir teniendo formaciones como esta que podéis desarrollar vosotros mismos y que podéis ver tantas veces como queráis. Gracias y para cualquier duda estamos a disposición de tutoría.